2 de Timoteo, capítulo 3. Hola, hola. Y vamos a continuar, y vamos a ver dos más de la característica de estos hombres que son malos. Hombres que hacen que los tiempos sean salvajes, que los tiempos sean peligrosos. No son las circunstancias lo que van a hacer que los tiempos sean complicados. No son la crisis económica, el desastre o tragedias, sino que van a ser una creciente baja moral de los hombres en cantidad, que ya venía en la época de Pablo. Y lo que tiene esta particular, que lo vamos a ir viendo ya al final, que estos son personas que están dentro de la congregación, que tienen aparenta piedad, pero al final se demuestra con sus hechos que son lo contrario, no son lo que aparentan ser. Y eso en la actualidad hay muchos casos, y eso ensucia, mancha la obra de Dios y también el nombre de Cristo. Vamos a leer lo que había quedado, del 1 al 3 vamos a leer. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores del deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y vamos a enfocarnos en la última descripción del verso 2 y la primera del verso 3. La primera dice impíos, la última del versículo 2 dice impíos. Y vamos a ver en este domingo lo que es impío, y verso 3 cuando se refiere a sin afecto natural. Otra descripción, otra característica, otra cualidad de estos hombres que son malos. Pero antes de iniciar con el estudio, con la enseñanza, la predicación, vamos a orar. Padre, gracias por cada uno de los que están aquí presentes, porque la iglesia se reúne, Padre, no se le paga por venir, no se le está obligando a venir, simplemente viene porque tú le pusiste en su corazón ese deseo para que pudieran estar aquí presentes en el día de hoy. Señor, sé que el mundo se reúne para hacer muchas cosas, para ver partidos de fútbol, para reunirse para salir y hacer fiesta y aquello y lo otro, pero la gente no se reúne para adorarte y alabarte. Y cuando se reúne muchas veces para adorarte y alabarte, lo hace de manera que no es en espíritu ni en verdad. Entonces, Señor, ayúdanos a nosotros a poder adorarte en espíritu y en verdad. Padre, ayuda a que nuestra iglesia pueda estar presente en tanto físicamente como espiritualmente. Y lo digo también por mí, Señor, para que podamos estar totalmente concentrados en lo que dice tu palabra, y también para que tu Espíritu Santo aplique las verdades de cada uno de los pasajes que vamos a ver. Y sobre todo para que no sigamos este ejemplo o evitemos ser impíos y personas sin afecto natural, sino que seamos lo contrario, porque eso es lo que se espera y eso es lo que el fruto del Espíritu va a demostrar, que es contrario de las cosas que se ven acá descritas de aquellos hombres que hacen que los tiempos sean peligrosos. Te pido, Señor, para que si hay alguien aquí también que no te conoce, que pueda conocer a través de la sana enseñanza, Padre, y del Evangelio. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver la primera, y es impío. ¿Qué es lo que significa impío? Y yo lo busqué y da descripciones acerca de lo que es impío. Lo va definiendo con otras adjetivos, con otras descripciones. Y es una buena forma para saber qué es lo que significa una palabra. Y una de esas es profano. ¿Sí? Profano. Seguramente han escuchado esa palabra, no es muy común
en el uso de nuestro habla, pero profano. Esta es la palabra profano. También malvado, para describir a un impío, es malvado también. Una persona que es impía es una persona profana y malvada. Y otro más, también dice perverso. Perverso. Y ahora, malvado, creo que ya la mayoría ya lo saben qué es lo que es malvado. Malvados son aquellas personas que son inclinados hacia el mal. Inclinados hacia el mal. Tienen una tendencia hacia el mal. Bueno, la Biblia dice que nosotros todos somos, que no hay justo ni siquiera uno, y todo lo que vos ves en Romanos 3, 10, y toda la descripción que da a Pablo acerca del hombre, tanto judío como gentil, es malo el cuadro, es negativo. Pero se ve muy claro la persona que es malvada en Génesis capítulo 6, no lo vamos a leer, pero ahí dice que los pensamientos eran de continuo hacia ¿qué? Hacia el mal, era hacia el mal. Y por esa razón Dios tuvo que mandar el diluvio y hacer todo de nuevo, en cierta manera con Noé y sus 8 hijos, o Noé, sus 3 hijos, sus esposas, sus nueras. Vamos a leer acerca de lo que es impío, vamos a leer unos versículos aplicados a los falsos maestros y otros no tanto. ¿Sí? A otros vamos a ver algunos ejemplos de las descripciones de esto que da profano, malvado y perverso. Vamos a ir viendo unos textos que hablen acerca de eso para dar más luz acerca de la palabra impío. Impío, nuevamente, quiero decir que el término que se utiliza ahí en 2 Timoteo 3, verso 2, al final, tiene muchas, o sea, hay varias familias de ese término, y en ese en especial significa profano, malvado y perverso, pero todos los otros términos que se traduce como impío están familiarizados y tienen el mismo significado en cierta manera. Ahora vamos a ver en Judas capítulo 14 y 15, vamos a leerlo y voy a leer el 14 para entrar en contexto. Pero si no, nuevamente digo, si no saben dónde está Judas está antes de Apocalipsis, pero si no lo encuentran, escuchen, lo pueden seguir con sus oídos. Judas no es capítulo, tiene solamente un libro que no tiene capítulo. Judas 14, 15, dice lo siguiente, Judas 14, 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Y ahora verso 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, ¿qué cosa? Impías, que han hecho, ¿qué cosa? Impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores, y dice acá, impíos, han hablado contra él. Entonces, nuevamente acá vemos que hay un remarco de la palabra impío y lo deja claro la persona, y eso es Enoc hace muchos años hablando sobre personas impías, malvadas, y que ya y Judas, escribiendo miles de años después de Enoc, hace esa aplicación hacia quienes, hacia las personas que eran falsos maestros, personas que eran que aparentaban piedad, pero negaban la eficacia de ella, y lo describe como personas impías. Los malvados son aquellos que son inclinados hacia el mal. Eso era algo que mencioné, que uno de los significados para dar a entender esa palabra se utilizaba malvado. O sea, para dar a entender impío se utilizaba la palabra malvado. Y ustedes se preguntarán, malvado, acá, después que uno se convierte, después que uno es creyente, uno puede llegar a ser malvado o poder tener esa actitud de malvado. Y yo considero que uno, estando en pecado, puede hacerlo, pero esto es una marca registrada o una práctica de aquel que no conoce realmente al Señor. Y lo voy a leer en 1 Juan capítulo 3, verso 11 al 15. Y esto debemos analizar bien y haciendo preguntas a nosotros mismos acerca de esto. De que si nosotros estamos, obvio, no vamos a actuar como ellos,
si tenemos el Espíritu Santo, pero podemos caer en algo similar. Y por esa razón se toca este pasaje, se tocan los pasajes y se predica la palabra para que nosotros no sigamos sus obras malas. 1 Juan 3, 11 al 15. Voy a leer esto. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandato, ese es el punto. Ese es el punto de Juan. Pero verso 12 da un contraste. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran, ¿qué cosa? Malas. Y las de sus hermanos, justas. Hermano mío, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ahora acá dice algo fuerte también. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que hermanos, si vos no estás amando y vos tenés, en cierta manera lo que está diciendo Juan, aborrecer a un hermano, tener enojo contra un hermano, y que dijo Pablo en Efesios, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, está diciendo que no pase más de un día, que no pase un día el enojo, porque después dice, no, ni deis lugar al diablo. Es una ocasión para seguir generando esa semilla del enojo, después del resentimiento y del rencor, y eso no es propio de un cristiano. No es propio de un cristiano porque acá lo está describiendo. Dice, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero para los impíos, para estos hombres que son falsos, sí es algo que le sucede. También, además de que impío significaba malvado y perverso, que es similar, malvado y perverso, también significaba profano. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que significa profano? Busqué, y esto es una definición general, dice, de tal manera que lo profano es todo aquello que no se encuentra dentro de la casa de Dios, es decir, lo no sagrado ni religioso. También se dice que se le atribuye el apelativo a las cosas irrespetuosas. Cuando uno es profano, también se le atribuye a cuando uno es irrespetuoso. Pero en cierta manera dice todo lo que es, o sea, hace como una distinción. Esto está dentro de la casa de Dios, esto pertenece a las cosas de Dios, y lo profano es aquello que no pertenece a la casa de Dios. Y también profanar puede ser de meter esas cosas para las cosas, en las cosas de Dios, o sea, en el templo, y meter cosas que sobre todo se ve en la ley, en el Antiguo Testamento, que Dios no mandaba a que se ofrezcan cualquier tipo de sacrificio, sino que Él mandaba un sacrificio que Él lo dictaminó en Levítico, no otro. Ni tampoco Él permitía que las cosas que estaban ahí dedicadas y consagradas se sacasen y se lo pusieran para uso común. No, Él hacía esa distinción entre lo santo y lo profano. Y ahora voy a leer un pasaje. Vamos a leer varios pasajes, pero Levítico 10, 8 al 10. Levítico capítulo 10, versículo 8 al 10. Levítico es el tercer libro del Antiguo Testamento. Y está hablando a Aarón y a sus hijos después de la profanación de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño. Entonces, y por esa razón vino la ira y el juicio de Dios de manera repentina sobre Nadab y Abiú y los consumió. Verso 8 al 10, lo voy a leer. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto
perpetuo será para vuestras generaciones. Bueno, ahí ya le está poniendo requisitos, le está diciendo, esto vos tenés que hacer esto. Versículo 10, ¿para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Bueno, el sacerdote tenía esa tarea, tenía la tarea de distinguir entre lo que era santo y lo que no era santo. Ahora voy a leer Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Eso es lo que le dice a Aarón en la época de Moisés. Pero ahora los tiempos han pasado y Israel está o Judá, la tribu de Judá, está bajo exilio, y esto es lo que le escribe por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel está después del libro de Lamentaciones, ¿sí? Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Si no tienen, escuchen lo que dice. Voy a leer versículo 25 y después el versículo 26. Dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presas, devoraron las almas. Tomaron haciendas y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. Verso 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué cosa? Diferencia. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces, la forma en que actúan los sacerdotes era una forma ¿cómo? Impía. Una forma impía, porque estaban siendo profanos, estaban siendo irrespetuosos, estaban mezclando las cosas que eran santas y las cosas que eran profanas. Y los sacerdotes, que eran los encargados de mantener esa diferencia, hicieron lo contrario. Y si ellos hacen lo contrario, ¿qué se espera del pueblo? ¿Qué se esperaba del pueblo? Si los profetas empezaban a predicar, a profetizar mentiras y vanidades para que la gente se ponga contenta y escuche lo que quiera escuchar, y si los sacerdotes violaban la ley y ellos no eran hacedores de la ley, sino que con sus hechos la negaban, entonces ¿qué se puede esperar del pueblo? Eran personas profanas. Y voy a leer una historia de Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 dice esto. Daniel capítulo 5 versículo 1 al 4. Impío entonces significa malvado, perverso, pero también significa profano. Verso 1 al 4, capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. O sea, los templos, ¿de dónde eran? De Jerusalén. Y los templos estaban diseñados ¿para qué cosa? ¿Para qué fue? Para el Señor, para las cosas del templo, o sea, para las cosas sagradas. Pero Él, ¿para qué las trajo? Para que bebiesen. O sea, ellos tenían una fiesta, vaya a saber qué cosas hacían, seguramente habían orgías y danzas y adoraciones a dioses o ídolos. Y acá viene y trae las cosas que fueron diseñadas para el templo, lo trae para, para cosas perversas, para fines perversos. Verso 3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, su mujer y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, hicieron de todo menos adorar al Señor con esos vasos. O sea, profanaron las cosas sagradas. Ahora, verso 20.
Verso 22 y 23, ya acá lo finalizamos, dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tu grande, y tu mujer y tu concubina bebiste vino en ellos. Y bueno, después continúa. La cuestión es que ellos profanaron las cosas santas, las cosas que eran sagradas, las cosas que tenían fines santos, puros, de alabar y adorar al Señor. Ahora la pregunta es, ¿profanamos las cosas de Dios porque nosotros somos, o sea, nos podemos poner y decir, esto es lo que sucede allá, esto es lo que pasa, y esto es lo que le sucede a ellos? Son características que son ajenas a la mía, no se aplica a mí. Pero la pregunta es, ¿somos impíos, tenemos una manera impía de actuar? ¿Profanamos las cosas de Dios? Y si profanamos, ¿en qué manera? Bueno, se profana cuando tomamos las cosas del Señor a la ligera. Cuando se toman las cosas de Dios a la ligera, ¿en cuanto a qué? En el caso de los judíos, en cuanto al día de reposo. Pero el Señor también dijo, 6 días trabajarás y un día, ¿qué cosa? Descansarás. Y no dice ahí qué día en sí, no dice si es domingo, sábado, no dice, solamente dice eso, el orden. Para los judíos era el sábado. Pero la cuestión era esto, el fin es esto del día de reposo, es descansar de las obras, ¿para qué? Para dedicarlo a Dios, o sea, para adorarle a Dios. Y ahora, ¿qué pasa con el día de reposo? Y lo que pasa es que todos ahora quieren hacer cosas, ¿no? El domingo, y quieren visitar, quieren ir a ir al río y esto y aquello. Y no respetan eso, no quieren respetar, que por lo menos un día, o ni siquiera un día. ¿Cuánto dura esto? Dura 2, 3 horas. Y ya eso, o van opacando ocupaciones que van queriendo profanar el día del Señor. Así que tener cuidado con eso. Pero también el nombre de Dios, cuando se utiliza el nombre de Dios a la ligera, también es una manera de profanar las cosas del Señor. Y eso, por ejemplo, mis compañeros utilizan el nombre de Dios, el nombre de Jesús, en vano, lo utilizan. Pero ellos son conscientes de eso, son conscientes, o sea, sí, son conscientes, yo le digo, pero ellos tienen la misma grado de responsabilidad como yo la tengo. No, porque yo ya sí conozco al Señor, yo conozco su palabra, conozco lo que está bien y conozco lo que está mal. Ellos que no conocen a Dios, que simplemente fueron a la iglesia cuando eran chicos o fueron y hicieron comunión, lo que se llama, por obligación, pero no han leído la Biblia nunca, no tienen el Espíritu Santo, no pueden discernir entre lo sagrado y lo inmundo, no puede hacer diferencia. Pero una persona que ha nacido nuevo, como yo, que ha creído realmente, yo sí puedo hacer esa diferencia. Y si utilizo el nombre de Dios en vano, estoy profanando el nombre del Señor. También su altar para los judíos, el altar es sagrado. Y ellos y también todo lo que se relacionaba al lugar, en el templo o al tabernáculo, eran cosas que habían límites. No cualquier persona podía entrar a un lugar en especial. Pero el tema es que, y esto es algo no solamente aplicado a ustedes, sino en general a la gente, para que examinemos, miremos. Hay mucha gente, ahora nosotros no tenemos guitarra ni nada, oren por eso, para que, aunque sea un charanguito, ¿no? que suene alguien chiquitito. Pero el tema es que hay personas que ya porque tienen ese talento, porque tienen la habilidad de tocar música, de hacer música instrumental y todo,
pueden subir y alabar a Dios y todo, y después su vida es totalmente diferente, contraria, inmoral. Y andan teniendo fornicación afuera de la iglesia, dentro de la iglesia y todo lo que sea. Y eso agrada a Dios. Eso no agrada a Dios, porque están ahí tocando todo, pero después en lo privado o incluso puede ser conocimiento público lo hacen, y eso es algo que están profanando, porque es de manera simbólica, en cierta manera, el altar, porque esto es solamente madera, no es algo que tenga valor en sí mismo, pero sí tiene un valor representativo, un valor simbólico, porque acá se alaba al Señor, y ellos están profanando el altar de Dios, están profanando el lugar santo de Dios, y si lo hacen ahí, ¿qué se va a esperar de la otra? ¿Qué ejemplo están dando? Podemos profanar el servicio, y está relacionado a eso. Poder profanar el servicio de Dios. Si vas con una actitud mala, vas con una actitud equivocada, podés profanar el servicio. Entonces tenés que tener cuidado en cuanto a tus actitudes, tus pensamientos, porque un solo pensamiento, actitud mala ya te va a ir contaminando. Va creciendo raíces de amargura, como dice en Hebreos capítulo 12, y van creciendo esa raíz y va a ir profanando, y no solamente va a ir profanando las cosas sagradas en cuanto a lo personal, tu servicio, sino que va a ir profanando y contaminando a toda la iglesia, porque cuando dice la levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa, un poquito nomás, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces tenés cuidado cuando tu servicio, cuando venís a la iglesia, hay otras actitudes, hay otros pensamientos luchando, incluso ahora mismo ustedes pueden estar luchando con pensamientos que están en otra, y están, lo que debería ser algo santo y sagrado, como hoy, estas horas dedicadas al Señor, la están profanando con otras cosas, con pensamientos o preocupaciones o vanidades que son ajenas a las cosas de Dios. Así que tengan cuidado en cuanto a eso. También algo que es aplicado a jóvenes y a todos, porque vivimos en una cultura sensual, y también sexual, las dos cosas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que el cuerpo, ¿qué es lo que es? El templo del Espíritu de Dios, y el cuerpo ahí reside el Espíritu Santo, que viene de Dios, es templo. Y también la Biblia dice que somos el real sacerdocio y linaje escogido. Entonces, también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice que nosotros somos sacerdotes. Entonces, tenemos un templo que es nuestro cuerpo, y tenemos como identidad que somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes que Dios nos hizo. Pero en esta cultura sensual y sexual, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio es lo cool, es lo normal y lo natural. Entonces, para cristianos, porque a mí también me costó, yo estuve en varios contextos y ahora ya uno es más maduro, pero estar rodeado con personas que solamente hablan de eso es feo, es complicado, a ustedes le pasarán, pero el tema es que uno debe estar, como me dijo un amigo, debe marcar bien la cancha. Deber marcar bien la cancha. ¿A qué me refiero esto? Vos tenés que saber qué es lo que dice la Biblia, tenés que poner los límites, tenés convicciones firmes. Esta es la línea y de acá no se pasa. Aunque todo el mundo esté de aquel lado y diga que el sexo es bueno y antes del matrimonio y que él disfrute y que esto y que aquello, vos sabés que la Biblia dice esto y vos no podés pasar de acá para allá. No podés, si sos cristiano, no podés hacerlo. Y se ríen. Que se rían, que se burlen, ¿qué importa eso? Porque utilizan como adjetivo, como quien diría, burlesco, virgen,
Virgo y esto, y a mí me pasa porque yo iba al colegio técnico y sé que cómo la forma en que se expresan. Pero si nosotros somos creyentes y tenemos esa convicción de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, amén, amén, no podemos profanarlo por cualquier cosa, no podemos, como dice en 1 Corintios 6, unirlo con una ramera, no podemos, porque el cuerpo es para el Señor, no es para la fornicación. Y cuando se da eso, se da en el matrimonio, eso se da ahí. Entonces, como cristiano que tenés el Espíritu Santo, tenés que cuidar ese templo, que no lo contamine, que no se mezcle lo inmundo con lo santo, con lo sagrado. Así que podemos profanar las cosas de Dios tomando las cosas a la ligera. Y acerca de eso, para que le dé más convicción, creo que estábamos en Daniel, no sé si fue en otro pasaje, pero a otro libro, pero Daniel 1:8 dice esto, acerca de, como quien diría la expresión, marcar bien la cancha, tener convicciones firmes, basado en la palabra de Dios. Daniel 1:8 dice esto, acerca de no tener una actitud impía. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No se le obligase a contaminarse. Entonces, él supo que ese era el límite. Y lo propuso con sabiduría, y Dios le dio gracia, no le permitieron que, o sea, le dieron la libertad que no coma la comida del rey, ni el vino que él bebía. ¿Por qué no podía comer la bebida del rey, ni el vino que él bebía? Si Dios dice en Romanos que no hay diferencia, o sea, hay diferencia, uno tiene diferencia, pero él sí. En 1 Corintios 8 dice que todos los alimentos, y Jesús dijo que todos los alimentos son limpios. ¿Por qué Daniel está haciendo esa diferencia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? Porque él era judío. Y él se basaba y se guiaba por medio de ¿qué cosa? De la ley. Por eso Pedro, cuando está allí, recibe la visión y dice, come, o sea, mata, y Pedro mata y come. Y yo, ¿cómo no? Nunca no he comido cosa inmunda, nunca mis labios han tocado cosa inmunda. Pedro no llama a inmunda a lo que yo llamo limpio, a lo que yo limpié. Pero eso fue después. Pero antes los judíos tenían esa ley, tenían esa región por lo que decían en Levítico 13, que habla acerca de las leyes de los alimentos y cuáles eran los animales puros, los animales impuros. Y ellos se basaban en eso. Ahora nosotros tenemos distintas convicciones, convicciones porque nos basamos en toda la revelación completa. Daniel tenía incompleta, no tenía el Nuevo Testamento. Pero el punto es esto, que él viviendo en una cultura, en un país, en una nación que era contraria a Dios, con leyes distintas a la de Dios, él pudo guardarse y pudo marcar bien la cancha y decir, esto yo no voy a profanar, yo no me voy a contaminar, yo no voy a hacer lo mismo que van a hacer los otros jóvenes, porque no era el único, eran otros que habían sido exportados, pero la Biblia habla de solamente 4 personas que se mantuvieron puros en esa sociedad, tanto en todos los sentidos. Acá habla del alimento, del cuerpo, pero como cristiano estoy hablando de todo. Ahora los impíos no, los impíos son profanos, son malvados, son perversos. Los pastores, hay casos donde pastores o pseudo pastores son acusados de adulterio, son acusados de abuso, abuso sexual. Eso es muy grave, o sacerdotes, curas, creemos que, Dios no creemos, la Biblia dice que no debe haber cura, o como un oficio como tal, habla de pastor, obispo, anciano, que son los 3, la misma persona. Pero la cuestión es que son acusados de abuso, de violación, y cosas así, adulterio, de fraude, cosas como robar la ofrenda. Eso
es perversidad, eso es ser profano, eso es ser impío. Pero nosotros debemos ser distintos, debemos ser contrarios a los que los mencioné, a los historias que hice referencia, debemos ser contrarios a eso y ser personas piadosas. Ahora, 2 dice sin afecto natural, o sea, lo que estamos viendo nosotros es impío primero y ahora sin afecto natural. Esta frase proviene de la palabra griega astorgos, que literalmente significa apreciar, o sea, cariñosamente. Ahora, negativamente hablando, significa no cuidar con afecto. Eso es una definición. Pero ahora, no cuidar con afecto, literalmente, no cuidar con afecto. La otra era apreciar cariñosamente, es lo positivo, pero negativamente, en lo que se habla acá, cuando dice impíos, sin afecto natural, es no cuidar con afecto. Pero también, buscando en el diccionario también, acerca de esa palabra en el original, dice, de corazón duro hacia los parientes. De corazón duro hacia los parientes. Sin afecto natural. Porque está diciendo afecto, todos sabemos la palabra afecto, pero natural, es como que dice, esto se tiene que dar por natural, o sea, por hecho, ya porque se da, se tiene que dar así. Y por eso hace referencia a los parientes. Ahora, en el libro de Isaías, que están en Daniel, son Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, y antes de Jeremías está en el capítulo 49, o sea, Isaías está antes de Jeremías, eso es lo que quiero decir. Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15, dice lo siguiente, verso 14 voy a leer. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer? ¿Se olvidará? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, la pregunta es esta. Una mujer que da luz, ¿se puede olvidar de su hijo? ¿Se puede olvidar? Esa es la pregunta. O sea, como estoy diciendo, está utilizando el ejemplo máximo entre una relación entre una madre. Estoy hablando de la madre cuando es el día del padre, ¿no? Pero está hablando de la relación máxima, como quien diría, de madre e hijo, y está diciendo, ¿puede hacerlo? ¿Puede hacerlo? ¿Por qué? Porque eso se da por entendido, para que la gente que hubiera leído Isaías esté diciendo, está haciendo referencia a un vínculo muy fuerte, una relación muy fuerte. Y después la respuesta es, si es que alguna de ellas puede pasar que no tenga ese amor natural, ese amor que debe tener una madre hacia el hijo que concibió, Dios nunca va a olvidar. Dios nunca va a olvidar a esa persona. Por ejemplo, aplicado a Judá. Ahora, en cuanto a cristiano, Dios nunca va a olvidar a sus hijos. Jamás va a olvidar a sus hijos. Por más que su madre o su padre lo abandonen. Ahora, hablando más acerca del afecto natural, vamos a leer Lucas capítulo 10. Vamos a ir viendo, y después voy a ir de vuelta a los padres, madres, voy a ir de vuelta. Y vamos a estar en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25 al 35. Lucas 10, 25 a 35. Dice, y vamos a leer bastante versículos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro,
haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, verso 29. Él quiere decir, yo ya lo hice. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y ahora comienza la historia, la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó a manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Se te roban, te dejan tirado y quedas ahí. Ese fue el escenario. Ahora, verso 31. Está tirado, imagínense, está tirado ahí, medio muerto, o sea, está ahí, necesita ayuda, solo no puede. Verso 31. Aconteció que descendió, ¿quién? Un sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó el árbol. Dice, no viéndole, ¿dice eso? ¿No lo vio? Dice. No, dice, viéndole, pasó del árbol. Él era un sacerdote, era como un pastor, una persona que representaba a Dios. Verso 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, de vuelta, ¿qué dice? Viéndole, pasó del árbol. O sea, un levita eran las personas que estaban dirigidos a las cosas sagradas también del templo, manipular los elementos, limpiarlos, trasladarlo, también en las alabanzas, estaban involucrados en la alabanza, en las canciones, la música. Pero que dice, lo vio y pasó. Entonces, personas que eran, no eran personas, no eran personas malvadas, no eran personas comunes y que decían, no se va a esperar nada de ellos, sino eran personas que estaban involucradas con Dios, eran referentes a lo de Dios. Verso 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue lo mismo, viéndole, ¿no? Lo vio, todos lo vieron. ¿Pero qué fue la diferencia de él? Fue movido, ¿a qué cosa? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y cuando lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y después, continúa. Pero eso es lo que demostró el samaritano. O sea, eso es lo que debe haber hecho las otras personas que eran relacionadas a Dios, es lo que se debía esperar. Pero ahora este samaritano ve a una persona en necesidad, que está medio muerto, y lo ayuda. Yo cuando estaba en Isidro Casanova, y lo cuento porque esto es para todos, que estaba en Isidro Casanova y había veces que, a mí me costaba cocinar, me cuesta todavía cocinar, pero la cuestión es que yo dije, cocino para 3 días y ya está, queda ahí. Y ese día cociné y lo fui separando y dije, voy a tener acá comida para rato. Y pasó en esa noche que hacía frío, bastante frío, y que había una persona que estaba en una crisis. Era una persona que estaba asistiendo a la iglesia, pero no asistía seguido a la iglesia. La cuestión es que le pide al pastor si puede dormir en la iglesia. ¿Por qué? Porque no podía dormir en su casa por un problema que pasó, y entonces le pide. Y yo por dentro le decía, pero puede ir a otro lugar, tenía un corazón endurecido. Yo era ese sacerdote, se levita. Y
¿saben? Y yo me quedé así como diciendo, no, obvio, me quedé a mí. Ustedes son los primeros en que estoy confesando mis pecados. Pero estaba el pastor, el samaritano. Él dice, sí, o sea, le dijo sí y sin dudarlo. O sea, sí, obvio, una persona con mucha experiencia sabe los casos, sabe, discierne. No es que lo dijo sí a ciegas, pero sí, le dijo sí. Y bueno, fue, y ¿saben qué? Mi otro compañero no había cocinado nada. ¿Y quién es el que tenía comida? Yo. Entonces tuve que compartir. Y después, bueno, cuando ya compartí, en el momento decía, no, me están comiendo mi comida. Que iba a comer durante una semana y se están comiendo. Pero fue en ese momento. Pero ese es un corazón que no demuestra afecto natural, que no está demostrando un corazón como el del samaritano, que debe responder, ser movido en misericordia, lo que se debe esperar de un cristiano. Y después cuando ya lo hice, ya bueno, el Señor, el Espíritu Santo obró y me dice, mira, te enseña la lección. Y la lección es que no debo cocinar para muchos días. La lección es que debo tener ese afecto natural. Lo aplico y lo relaciono a esto. El samaritano tuvo ese afecto, lo vio tirado y lo ayudó. Jesús también tenía ese afecto, no lo voy a leer en cuanto al tiempo, pero dijo él en una ocasión, después de haber sanado a la persona que tenía la mano rígida, y le dijo, ¿y lo sanó en qué día? Día de reposo. No se debía hacer eso, pero él dijo lo siguiente, él dijo, si ustedes tienen cabras, tienen animales y se caen en un pozo, ¿no lo van a ayudar? ¿Cuánto más voy a ayudar yo a un hombre, a una persona, a un hijo de Abraham, y le voy a sanar de su dolencia? Y después le dijo, o sea, lo sanó y se fue. Y la cuestión es que los otros se quedan así, sí. Y los fariseos estaban más endurecidos, eso sí que estaban fríos, mal, sin afecto natural, porque si iban a ayudar a un animal que, o sea, y lo digo porque pueden tener cariño y todo a un animal, y está bien, pero no, ¿qué dijo Jesús? No vale, o sea, no vale mucho más, haciendo comparación con quién, con el pajarillo, ¿no? Si dio alimento a los pajarillos, no vale vosotros mucho más, ¿no? Entonces, Jesús realmente se interesaba por las personas, y ellos se interesaban más por animales que por las personas. Tenían el afecto natural distorsionado. O sea, realmente no había nacido nuevo, eran sepulcros blanqueados. No podían hacerlo porque estaban cegados por la religión y por su naturaleza pecaminosa. Ahora voy a leer otro pasaje en Lucas capítulo 11, verso 9. Estábamos en el 10 y ahora verso 11, capítulo 11, verso 9 al 13, vamos a leerlo. Dice acerca de la oración: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y verso 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, a eso es lo que dice Pablo, lo que dice Jesús, malos, o sea, son malos, las personas son malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? O sea, está hablando de la oración, ¿no? Está hablando de la oración, pero él utiliza un ejemplo del Padre, que dice, bueno, y eso también, si uno quiere plata, ¿alguien me quiere buscar? Quiere pedir algo, va al Padre y le dice, papá, necesito esto. ¿No le va a dar una piedra? ¿O no le va a dar peor, dice, una serpiente, un escorpión? ¿Cómo le va a dar eso? No le va a dar eso. ¿Por qué? Porque desea lo mejor para su hijo. No, tal vez no le va a dar todos sus gustos y deseos, porque si no, los jóvenes se van desviando, se pueden, o sea, hay que hacerlo todo dentro de los parámetros,
pero nunca le va a dar un escorpión, nunca le va a dar mal. Un padre que está en su sano juicio. Eso es afecto natural. Ahora, sé que en estos tiempos el afecto natural se va perdiendo. O sea, los hombres van perdiendo ese afecto natural. Yo tengo la bendición de tener a mi papá y él siempre me ha demostrado amor. Pero sé que algunos no tienen su padre, lo que sea, o sea lo que habrán hecho tu papá en la infancia, o no sé, y puedes estar guardando resentimiento en cuanto a eso, pero yo te digo una cosa, que vos tenés que, ahora si sos cristiano, ya cuando seas más grande o lo que sea, o ya sos ahora papá o mamá, vos tenés que ser distinto a lo que fue tu padre o a tu madre. Puede ser distinto, no tenés que ser, ahora demostrar lo que acá dice. O sea, si sos malo y sabes dar buena dádiva, o sea, porque eso es verdad. Y más, ¿cuánto más tenés el Espíritu Santo? ¿Cuánto más tenés el Espíritu Santo? Y si no tenés un padre, podés tener, y hablando acerca del padre también, si no tenés padre, podés tener ¿a quién? A Dios. Podés tener a Dios. Y si tenés a Dios como padre, ya está. Es padre por toda la eternidad. ¿Y sabe cuál es la identidad principal de los cristianos? Una de las identidades principales es ser hijo. Es ser hijo. Hijo. Él nos adoptó por su pura gracia. Él sí tuvo afecto natural. Él sí tuvo amor realmente. Él sí fue movido a misericordia con nosotros. Estábamos ahí muertos en nuestro delito y ese pecado. Perdidos moralmente. Y éramos esa cabra que estaba tirada, o la oveja, y pidiendo ayuda. Y los fariseos, ni la religión, ni nadie nos ponía a ayudar. Y ni nosotros mismos nos podemos ayudar. Vino Jesús y pudo rescatarnos. Y pudo darnos vida eterna. Él realmente demuestra amor. Ahora, nosotros tenemos afecto natural. Ayudás a la gente. Y ahora también, sé que suena muy genérico y muy idealista eso. Pero sé que, porque hay limitaciones. Reconozco que hay limitaciones. Pero el punto es, cuando se presenta la ocasión, ayudás. ¿Tenés afecto natural por el prójimo? ¿Cuál era el prójimo? Un samaritano era su prójimo. O sea, y no dije eso porque el samaritano y los judíos que habían enemistad, habían odio, se odiaban. Más que nada el judío hacia el samaritano. O sea, había un desprecio hacia los samaritanos. Pero el samaritano no le importó, lo ayudó, vio eso y dijo, una persona que necesita ayuda, lo voy a ayudar. Como padre o hijo, esto es natural, ¿Das abrazo a tu papá? ¿Das abrazo a tu papá? Bueno, acá voy a confesar algo negativo de mi papá. Mi papá parece que no le dieron mucho abrazo. Y yo cuando dije que, o sea, empecé porque yo era como un resentido, ¿no? Un rencoroso, una persona, o sea, sin sentido, o sea, obvio, mi mamá, mi papá, igual que todos los padres, no es que fueron, o sea, perfectos o lo que sea, porque no existe eso. Entonces yo agarraba y era como un resentido, agarraba como enojo. Y claro, yo le he contado en alguna ocasión. Pero después cuando yo entendí que la parábola de los 10.000 talentos, de aquel que le perdonó 10.000 talentos y después el otro no quería perdonar ni 100. Entonces a mí me fue perdonar mucho más. ¿Y quién era yo para andar juzgando a los demás? Y yo soy responsable de mis propios actos. No soy culpable, no soy producto de los errores de los demás. No, yo soy responsable de lo que yo hago. Entonces no tengo que andar echando la culpa a otros. La cuestión es que yo dije, tengo que amar, porque esto es amar y lo tengo que demostrar. Entonces una de las cosas que
que quería hacer, que mostrar amor, es de manera, con palabras, y gestos. Y uno de esos gestos era abrazar. Y cada vez que lo abrazaba a mi papá en ese tiempo, le abrazaba a mi papá. ¿Viste la película Robocop? Algo así era. Así está. Bueno, la cuestión es la abrazaba, pero yo decía, no, tengo abrazo y abrazo. Y ahora ya mi papá ya me abraza. Denle un abrazo a mi papá. Pero un abrazo de oso, Le dicen oso en el trabajo. La cuestión es que empecé a demostrarlo, empecé a cosas. ¿Por qué solamente sale? Y le pedí al Señor, porque yo al principio tal vez no sentía. Y yo le dije a Dios, ayúdame, y batallé en oración, y el Señor de repente lo da. Amor y afecto natural. Demostrarlo a través de gestos. Ahora, padres, ¿dan abrazo a sus hijas? ¿A sus hijos? ¿Dan abrazo? ¿Dan abrazo? ¿O le dicen palabras? ¿Le dicen palabras de ánimo? ¿Dicen cosas buenas? ¿O son todas palabras duras y rígidas? Y como que siempre es, obvio, hay una autoridad, es papá o mamá, hay una autoridad. Pero es como ya esas palabras como decir, acá uno pasa, ¿no? Y todo rígido, no hay afecto entre ellos. Porque los hijos necesitan eso. Necesitan palabras de aliento, palabras de suaves, palabras de amor. Por eso dice, no amemos solamente de palabras, sino con hechos y en verdad. ¿Por qué está diciendo eso? Porque una forma de amar, ¿qué es? A través de las palabras. Está diciendo, no se limiten a las palabras, sino también con los hechos. Pero si lo volvés de inversa, yo le diría esto, no se limiten solamente a los hechos y en verdad, sino también amen también en palabras. Digan palabras alentadoras, de ánimo. Los falsos buscan lo suyo. Son fríos, ya dándole una conclusión. Son fríos, porque no tienen amor verdadero. Además, su naturaleza pecaminosa les lleva a seguir sus deseos. Pero el que es un hijo de Dios, realmente, el que ha nacido hijo de Dios, tiene el amor de Dios y Dios le da un corazón de carne. Ahora, el punto de esto, ¿cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo puede no ser una persona impía, ni ser una persona que no tiene afecto natural? Es realmente entregándole la vida a Jesucristo. Esa es la forma. Y una persona que entrega su vida a Jesucristo, todos comenzamos en el mismo lugar. Es primero confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué como Señor y Salvador? No entiendo nada. O sea, ¿por qué creer en Jesús? Jesús es Dios. Y Él es santo. Y Él vino a la tierra por un propósito. No vino para dar un buen ejemplo. No vino para decir, miren, este es el ejemplo de amor. Voy a morir por la persona y ustedes hagan algo similar, algo simbólico. No. Sino que Él lo hizo de manera, literal, pero lo hizo de manera expiatoria. Para que las personas pecadoras, como vos y yo, pudiéramos ir a Jesucristo y poder tener vida eterna a través de Él, a través de su sacrificio. Y eso es fe y arrepentimiento. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Bueno, que sea pronto, porque la Biblia dice que va a haber un juicio después de la muerte. Y la persona que no haya sido inscrita en el libro de la vida, o que no tenga como abogado a Jesucristo, no va a pasar ese día de juicio, va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Así que te animo a que puedas pensar en Jesucristo y puedas después de eso tener afecto natural y ser una persona piadosa, que es contrario a una persona que es impía y no profana. Vamos a orar. Padre, gracias por todas las cosas que nos dejas escritas en tu palabra. Te pido, Dios, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestra vida y también con los hechos que nosotros hacemos. Te pido, Dios, para que tú estés obrando en las personas que escucharon aquí, los hermanos y las personas que no te conocen, Señor, no conocen a Jesucristo, que puedan confiar realmente, que puedan arrepentirse, y es una obra tuya,
y también que hablan de los corazones para ese acto de fe y de arrepentimiento. También te pido, Señor, por los padres, para que tanto como hijo como padre pueda haber afecto natural entre ellos, pueda haber amor, pueda haber relaciones sanas, no relaciones rotas o tortuosas, donde no fluye el amor, tanto en palabra como en los hechos. Y Señor, si hay alguien que tiene un corazón quebrado por lo que le hicieron los padres, o su madre, o su papá, Señor, que tú vayas sanando eso, porque no debe crearse raíz de amargura ni de rencor en el corazón de ninguno, porque eso es horrible, Señor. Y yo lo he experimentado, Padre, y gracias por haberme sacado eso, y sin razón encima, muchas veces, y no es bíblico para nada, es pecado, Señor. Entonces también ayuda que, si se hizo eso, Señor, que en el futuro haya afecto natural, si tú nos bendices a mí o a otro, para que podamos demostrar a los hijos el verdadero amor y la forma en que tú quieres que amemos. Así, Señor, sana los corazones y trae paz, trae amor, mucho amor, Señor, y eso solamente se puede a través de Jesucristo. No es por uno mismo. Así que te lo pedimos, Padre. Y te pido, Dios, para que no haya profanos, no haya actos profanos en nosotros mismos, y para que no seamos profanos tampoco, aunque sé que es una característica de los hombres malvados, de los hombres malos, Padre, pero ayúdanos a no imitar eso, o evitar eso, mejor dicho, y no seguir esos malos ejemplos. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das, y te pido, Señor, que nos siga guiando en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.